El régimen de Kiev es anti-ucraniano. Su derrota militar, además de liberar a Ucrania de la administración colonial impuesta por Washington y Bruselas, parece ser el único camino posible hacia una paz real. Lo que da un inestimable valor a estas palabras es que pertenecen al periodista ucraniano-chileno Oleg Yasinski. Este intelectual nacido en Kiev es una de las voces más importantes de la otra Ucrania, la que nunca se identificó con los golpistas que se hicieron con el poder en 2014, convirtiendo a Ucrania en un estado calificado por Oleg Yasinski como fascista. Entre otros logros, sus dirigentes aplastaron a la oposición y acallaron todas las voces críticas, tanto expulsándolas del país como también recurriendo a asesinatos. ¿Cuál es el papel de las llamadas democracias occidentales en estas circunstancias? El de cómplices. Basta con mencionar que la prensa hegemónica tiene cerrada su tribuna para los oponentes del régimen de Kiev, creándose la sensación de que no existen. Pero la verdad es que sí existen y son muchos, tal y como dijo en una entrevista con mi canal uno de ellos, Oleg Yasinski. Hablando de Ucrania, por supuesto, es un tema muy importante, muy doloroso también. Pienso que nuestro deber como ciudadano de cualquier país es ser crítico con nuestro país en primer lugar, con nuestras autoridades en primer lugar, y en el caso de los ucranianos, sobre todo cuando nuestras autoridades son un gobierno colonial que, llamándose un gobierno ucraniano, en realidad es un gobierno anti-ucraniano que en el tiempo récord han destruido todo lo que quedaba de mi país, Ucrania, y levantando las banderas de la independencia, de la soberanía, en la práctica están haciendo todo lo contrario. Ahora han convertido mi país en un rehén de las potencias occidentales en su guerra mundial contra la humanidad. Creo que no estoy exagerando para nada afirmando esto. Y mi relación con Ucrania, mi relación con Kiev es una cosa muy personal, muy íntima. Tengo muchos amigos en Ucrania que opinan y sienten exactamente lo mismo. Lamentablemente ellos ahora no tienen voz. Lamentablemente un pensamiento libre en Ucrania de ahora está absolutamente prohibido por sus autoridades. ¿Un régimen anti-ucraniano? ¿De qué están hablando estos señores? Puede preguntarse un fiel lector de los supuestamente respetables panfletos hegemónicos, donde Volodymyr Zelensky al frente del régimen de Kiev aparece como el nuevo Moisés bíblico, el político más conocido en el mundo y además el más amado y admirado por el coraje que está demostrando para salvar a su pueblo de la esclavitud a la que intenta condenarle el sátrapa ruso Putin. Escribe el diario español El País y lo escribe en serio. Cedo la palabra a Oleg Yasinski. Todo el mundo estamos presenciando un gran show mediático donde los que dicen ser algo nunca lo son, que es un mundo patas arriba, hablando con lenguaje de Eduardo Galeano, o sea, es una realidad presentada por los medios totalmente al revés. Yo pienso que la independencia de nuestros países no está en la cantidad de las banderitas que nosotros ponemos, no en el himno nacional, no en la repetición de las mismas consignas, de los mismos lemas desde los 24 horas, mucho menos en la enemistad con los pueblos vecinos, sino en una independencia económica, en una independencia cultural. Independencia cultural no significa aislamiento, sino relación de hermandad con otras culturas. Y nosotros en actual Ucrania estamos viendo todo lo contrario. También estamos viendo una caricatura a democracia que me recuerda mucho la democracia colombiana. O sea, bueno, para ser políticamente, digamos, una democracia colombiana antes del gobierno de Petro, para no herir la sensibilidad de nadie. Pero vemos un país riquísimo, un país de gente muy trabajadora, un país campesino que fue granero de Europa durante muchos años, convertido por los Estados Unidos en
En un país pobre, en el país más pobre de Europa, bueno, recordemos que Ucrania, cuando era parte de la Unión Soviética, era la república más industrialmente desarrollada de la Unión Soviética en la proporción a su población, territorio, etc. Ahora ellos han logrado convertirlo en un país más pobre de Europa, de donde la gente está saliendo en masa desde mucho antes de la guerra. Un país un gobierno que permitió convertir su país en un rehén del occidente, en una carne de cañón, porque la guerra entre la OTAN y Rusia, que estamos viendo, que por los medios es presentada falsamente como la guerra entre Ucrania y Rusia, el pueblo ucraniano está convertido en un rehén y los hombres en una carne de cañón para sembrar esta enemistad entre los pueblos hermanos, entre los pueblos eslavos, de que se beneficia enormemente el complejo militar industrial occidental y todas las autoridades neoliberales del mundo, los dueños del poder planetario, que ni siquiera estamos hablando de Biden, sino de las fuerzas que dirigen a los gobiernos occidentales, las transnacionales, los bancos especulativos internacionales también. Ucrania es un laboratorio para ellos donde se sacrifica un pueblo entero, donde el objetivo final ni siquiera es Rusia, sino la idea es destruir Rusia ahora para después poder enfrentar a la China, porque el occidente ve su enemigo como su enemigo principal, ahora no a Rusia sino a la China, que tiene una economía potente, creciente y según las leyes de la lógica capitalista necesitan ganar la competencia pagando un precio que sea. Obviamente el precio del pueblo ucraniano como el precio de sacrificio que ellos deberían poner a este altar de sus intereses económicos, para ellos no significa absolutamente nada, igual que los pueblos de Europa. Un Volodymyr Zelensky bautizado por la propaganda hegemónica como el nuevo Moisés bíblico es tan solo uno de los ejemplos de los desbordantes elogios a su figura por parte de los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a decir lo siguiente en una de sus intervenciones: Ucrania está en la vanguardia de la defensa de todo lo que los europeos apreciamos: nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra libertad de pensamiento y expresión. Vuelvo a ceder la palabra a Oleg Yasensky. Es muy curioso todo lo que afirman estos señoras y señores. Yo creo que toda la imaginación de todos los surrealistas del siglo pasado no hubiera sido suficiente para describir la actual realidad no solo de Ucrania, sino también de Europa y del mundo. Yo personalmente me pierdo, no encuentro palabras. Recordemos que uno de los lemas de Ucrania, entre comillas, independiente, fue Ucraina це Europa, o sea, Ucrania es Europa. Ahora está sucediendo algo al revés. Ucrania todavía no alcanzó a llegar a ser Europa en el sentido ucraniano de esta palabra, pero Europa sí rápidamente ahora se está convirtiendo en Ucrania. El poder neoliberal, que a través de los instrumentos como la Unión Europea y sobre todo su herramienta, su brazo militar, que es la OTAN, se está destruyendo las grandes culturas y civilizaciones europeas, junto con su memoria histórica, junto con sus economías. Estamos viendo lo que está pasando en Alemania, Francia, países económicamente más fuertes de Europa, y claramente es solo un comienzo. Aquí hay solo un ganador, que es el gobierno de los Estados Unidos de América, que ahora empezaron a trasladar la industria y los recursos alemanes hacia los Estados Unidos, porque claro que el imperio norteamericano hasta hace poco estaba en crisis, y esta guerra para los Estados Unidos es una salvación. Incluso no estoy hablando del pueblo norteamericano, porque el pueblo norteamericano será tan víctima de toda esta historia como el pueblo ucraniano, como los pueblos de Europa,
porque en esta guerra contra la humanidad serán sacrificados absolutamente todos los pueblos. Así que cuando estos señores dicen que están contra Rusia o contra Putin o hasta contra el pueblo ruso, no nos equivoquemos. No están contra Rusia solamente, están absolutamente contra todos, pero lamentablemente los medios de comunicación mundiales, democráticos, políticamente correctos, ahora son tan hábiles, son tan profesionales con su penetración a ya no solo a pantallas televisivas, sino también a las redes sociales, a todos los medios, que nos manipulan con mucho éxito, con mucho profesionalismo, si hay que reconocerlo. Y esta manipulación es aún más eficiente por la caída general del nivel de la educación de la gente. Porque sabemos que una parte de las reformas neoliberales, de esta libertad que busca Zelensky en el mundo civilizado, es la destrucción de la cultura, de la memoria histórica y la destrucción de la educación estatal, que simplemente asegura éxito de todos estos experimentos mediáticos. Lamentablemente ahora estamos viendo los pueblos mucho más idiotizados, imbecilizados, lumpenizados. Lo digo sin miedo de ofender a nadie, porque es el proceso mundial que estamos observando, porque mientras más programas imbéciles vemos por la televisión mundial, mientras más show baratos, mientras menos cultura, mientras más ofertas pseudo-democráticas que reemplazan los estudios, el conocimiento de nuestro pasado, se asegura un resultado tan trágico y terrible como ahora lo de Ucrania. Otra basura mediática que sirve a su audiencia la propaganda hegemónica es la de una operación militar especial rusa supuestamente injustificada y no provocada, una invasión surgida de la nada, según los panfletos occidentales de los que discrepa Oleg Yasinski. Yo creo que para analizar cualquier hecho histórico, incluso tan trágico como los actuales sucesos en Ucrania, es muy necesario, es clave conocer algo del contexto, porque sin contexto nunca se entiende absolutamente nada, y si no conocemos contexto histórico, cultural, económico, etc., es muy fácil manipular y redirigir nuestra opinión hacia lo secundario. Pienso que en el caso de Ucrania, a pesar de la separación de la República de Ucrania soviética socialista de Ucrania en aquel entonces, de la URSS, en el año 91, vuelvo a repetir, Ucrania fue la segunda república por la población y por su potencial económico de la URSS. De hecho, con la salida de Ucrania de la URSS ya perdió el sentido la existencia de la Unión Soviética. Muchos lo reconocieron en este momento. En este momento se habló de la independencia de Ucrania, pero cada nuevo gobierno de Ucrania independiente convertía a Ucrania en país cada vez más dependiente, hasta que después del golpe de Maidán del año 2014, un golpe de Estado que es presentado por los medios democráticos como una revolución de dignidad, pero fue un golpe de Estado. Ucrania perdió el resto de su independencia y se convirtió en una especie de apéndice tercermundista del primer mundo, que estaba interesado en desestabilizar a Rusia, no porque no les gusta personalmente el señor Putin, sino porque en la última década de gobierno de Putin, Rusia empezó a recuperar su independencia económica y política, y eso obviamente no gustó al occidente, que está acostumbrado a controlarlo todo. Y como Rusia es un país riquísimo, es más rico del mundo en sus recursos naturales, y las futuras guerras que se proyectan ahora por el imperio norteamericano serán por los recursos naturales, obviamente para las transnacionales que gobiernan el mundo es muy importante
tomar control completo de Rusia. Por eso necesitan llevar al poder en Rusia un gobierno como el de Zelensky o como antes era de Yeltsin. Yo creo que muchos rusos se acordarán estos maravillosos tiempos de la democracia que parece mucho a la Ucrania de ahora. Esta es la lógica de esta guerra. O sea, Ucrania, del país más próspero, república más próspera de la Unión Soviética, fue convertida en tiempo récord en el país más pobre de Europa, con una democracia fingida. Por eso hablé de Colombia. Formalmente Colombia también ha sido durante el siglo pasado un país muy democrático también, pero con más muertos que en todas las dictaduras militares juntas. En Ucrania fue prohibido el libre pensamiento. De Ucrania expulsaron a todas las personas que estaban en desacuerdo con el gobierno. Mucho antes de la guerra cerraron todos los canales, todos los medios de comunicación de oposición. Ucrania, que sigue teniendo una bastante buena y democrática constitución, la actual constitución no se respeta. Y Ucrania está gobernada desde la embajada de los Estados Unidos, y esta guerra también fue provocada por Ucrania. Técnicamente podemos decir que la empezó Rusia y todo eso, pero si no entendemos en qué condiciones y en qué contexto, no vamos a entender absolutamente nada. Y para ser más precisos con la historia de la guerra no empezó en el año pasado, como suele decir la prensa occidental, sino también con la operación militar ucraniana contra su propio territorio en Donbass. Ahí empezó la guerra civil, y el actual enfrentamiento armado también tiene todas las características de la guerra civil, porque por el lado del ejército ruso también hay muchos ucranianos, por el lado del gobierno ucraniano también hay varios rusos adversarios del gobierno de Rusia. Entre ellos hay muchos nazis que lo reconocen públicamente. Los medios occidentales no hablan del carácter fascista del actual gobierno de Kiev, de la rehabilitación de la memoria de los criminales nazis. Sus nombres llevan ahora muchas calles y plazas de Ucrania. En Ucrania se están destruyendo desde hace tiempo no solo los monumentos soviéticos, sino los monumentos y las tumbas de los soldados que lucharon contra el fascismo alemán, lo que nos indica claramente a qué fuerzas políticas representa el actual gobierno ucraniano y también sus patrones, sus dueños occidentales, porque el mismo proceso de nazificación está sucediendo ahora en toda Europa, en todo el mundo. En todo el mundo se está reescribiendo la historia, porque presenciamos este tremendo momento cuando el neoliberalismo y el fascismo dejaron de ser cosas diferentes. Si antes eran aliados, si antes se complementaban, presentándose como cosas diferentes, ahora en el gobierno ucraniano ya no sabemos dónde termina una cosa y empieza otra. Son hermanos gemelos, simplemente es una oferta antihumanista para todos los gustos. Si alguien dice ser partidario de los valores occidentales, libertades, bla, 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 le muestran la cara amable neoliberal de la tolerancia y de las demás mentiras, porque no hay ninguna tolerancia con nadie quien piensa diferente. Y para los nazis tenemos otra oferta de los grupos paramilitares como Azov, que ahora son parte del ejército oficial ucraniano, y una propaganda derecha nacionalista que ya es prácticamente nazi. Para Oleg Yasinski, a medida que persista el régimen de Kiev, la tragedia que constituye para la propia Ucrania, para Rusia y para toda Europa, no hará otra cosa que agravarse. Yo personalmente pienso que mientras el gobierno de Ucrania sigue en el poder, mientras el gobierno antiucraniano sigue en el poder, la paz para Ucrania, para Europa es absolutamente imposible. Toda mi vida estuve absolutamente en contra de cualquier guerra. Estoy contra esta guerra también, las guerras no me gustan, pero parece que la derrota militar del actual gobierno de Kiev
es el único camino posible hacia una paz real, un camino muy doloroso, un camino tremendo, que hay mucha gente inocente que muere por lado y lado, pero es una guerra que fue preparada cínicamente, con mucho cálculo, fue preparada para el occidente. A Rusia la estaban provocando, arrinconando, hasta que sucedió lo que sucedió. Y yo sé que hay mucha gente de Ucrania, los que pudieron salieron, no todos pueden salir porque muchos tienen familiares, tienen hijos, no tienen los hombres menores de 60 años, no pueden salir por ley porque son sujetos a la movilización militar para poder salir del país, no solo pobres, sino también tremendamente corruptos. Todos saben que el soborno puede ser entre 6 y 10 mil dólares sin ninguna garantía para salir del país. Los que tenían algo de plata lo hicieron. Para Ucrania es muchísimo dinero. El resto de la población se está sacrificando por su gobierno y la situación realmente es profundamente trágica, profundamente dramática. Y yo les aseguro que en Rusia yo no conozco ni una sola persona quien estaría feliz o contento o disfrutaría de esta situación. Es una tragedia para todos nosotros. Es más, en Rusia no existe el odio hacia el pueblo ucraniano, mientras que el odio hacia el pueblo ruso fue convertido por el régimen de Kiev en política de Estado muchos años antes de la operación militar especial del Kremlin, constata Oleg Yasinsky. Yo creo que incluso los ucranianos en Rusia, es un grupo privilegiado, porque por los nuevos decretos del gobierno ruso hay diferentes beneficios para los ucranianos que están aquí, en la relación interpersonal y todo eso. La gente siente mucho dolor, mucha pena, mucha tristeza por lo que está pasando. Es lo que se percibe, más allá de lo que opinan ellos políticamente, más allá de si les gusta o no les gusta personalmente Putin. Pero en general, toda la población rusa está sintiendo a los ucranianos como un pueblo hermano que está sufriendo ahora. Eso está clarísimo. Yo no conocí a ningún ruso quien odiara a los ucranianos por ser ucranianos. Si nos metemos a las redes sociales en internet vamos a ver otro cuadro, porque hay gente idiota por todos lados, hay nacionalistas por todos lados, hay argumentos estúpidos por todos lados, pero no es un sentimiento masivo del pueblo ruso, de ninguna forma. A cambio, desde la parte de Ucrania, los últimos 8 años, se incentivaba desde el nivel oficial, estatal, por todos los medios, un odio contra Rusia, contra la cultura rusa, contra los rusos. Lo afirmo como testigo porque yo antes de la guerra, pocos meses antes de la guerra, pasé varios meses en Kiev, vi los programas de la televisión, escuché las conversaciones entre las personas. Obviamente, la mayoría de los ucranianos no odian a Rusia y a los rusos, pero el Estado actual ucraniano hizo todo lo posible para incendiar todos estos sentimientos nacionalistas y antirrusos en la sociedad ucraniana. Bueno, en Ucrania se hizo un trabajo mediático muy fuerte para deshumanizar a los rusos, para desvincular la cultura ucraniana de la cultura rusa, que es un absurdo. Son dos culturas hermanas muy cercanas. Yo creo que no hay pueblos en el mundo más cercanos que el pueblo ruso-ucraniano. Algunos consideran que es el mismo pueblo, otros pueden decir dos pueblos cercanos y hermanos. Da un poco lo mismo, pero pensar en cultura ucraniana sin la cultura rusa es imposible. Es no entender nada de la historia y de cultura. Y justamente esta mirada antihistórica y anticultural se imponía en Ucrania después del golpe de Maidán, y como se reformateó, se replanteó todo el proyecto de la educación en Ucrania, la generación joven de los ucranianos fue envenenada con este nuevo discurso y fue simplemente
o se fue sembrada esta ignorancia cultural mínima. Conversé con muchos jóvenes ucranianos y siendo buenas personas, buenos chicos como en cualquier otro país, simplemente no entendían las cosas básicas de la historia, de cultura, por las cosas que les enseñaron. Porque los estaban preparando como carne de cañón para ser sacrificados, para incendiar este odio entre el pueblo ruso y ucraniano. Y como el gobierno ucraniano, no por casualidad, es encabezado por un actor profesional, que ahora se viste de verde olivo, que para la gente ignorante puede parecer cualquier comandante Zelensky, está sin afeitar y todo. Son baratas producciones mediáticas, sin entender que él también es un rehén del occidente, pero también es un empleado de los imperios que está cumpliendo su rol, sacrificando a su propio pueblo a cambio del poder, a cambio de mucho dinero, porque esta guerra es un tremendo negocio para las élites ucranianas y también para el occidente. Así que pensando en una posibilidad de paz, de un acuerdo de paz o algo así, yo creo que esta guerra debería dejar de ser un negocio para el occidente que toma la decisión. Mientras es un negocio tan grande y tan rentable, yo no veo cómo se puede parar esta guerra. La forma en la que Rusia está llevando su operación militar especial es una contundente muestra de que no está dirigida contra el pueblo ucraniano, subraya Oleg Yasinski. En lo que está pasando en el campo de batalla en territorio ucraniano ahora, claramente Rusia está en una guerra muy suave, si se puede formular así, y que me perdonen los amigos y familiares de las víctimas de esta guerra, pero esta guerra no tiene ninguna comparación con las guerras de la OTAN, donde habían bombardeos totales, donde se borraban del mapa las ciudades enteras. Rusia está tratando de atacar los objetivos muy concretos que tienen que ver con la capacidad militar de Ucrania, pero no hay una guerra, no hay bombardeos masivos de Kiev o de los barrios civiles donde vive la gente. Si alguien nos dirá que igual nosotros vemos lo que pasó en Bakhmut, Artyomovsk, o antes pasó en Mariupol, pero es otro caso porque ya es una línea de frente, y como el ejército ucraniano se está resistiendo desde los barrios poblados, ya, o sea, un combate urbano es una cosa muy dura, es una cosa muy dramática, y de nuevo, yo creo que cualquier gobierno responsable, antes de entrar en combate urbano, deberían evacuar a toda la población civil de esta zona. Pero parece que el gobierno ucraniano está muy interesado en tener más posible víctimas civiles para presentar al mundo la barbarie rusa, que es el pedido mediático mundial, porque es lo que el mundo ve todos los días por la televisión, la barbarie rusa, etc. Yo pienso que Rusia tiene suficiente capacidad militar para convertir en ruinas el centro de Kiev, y no lo está haciendo, ni Lvov ni otras ciudades de Ucrania. Yo creo que es absolutamente inimaginable durante la guerra contra Irak o la guerra de la OTAN contra Libia, imaginar los líderes de los estados aliados de Libia o Irak paseando por Bagdad o por Trípoli mientras la OTAN estaba atacando estos países. ¿Qué vemos en Kiev? Que a Kiev va cualquier dirigente, el presidente norteamericano, para cualquier show, para cualquier payasada con Zelensky, y se sienten bastante tranquilos y bastante seguros ahí. Entonces Rusia es un agresor muy raro, muy extraño. También en el occidente no se publican las estadísticas de los refugiados ucranianos, que Rusia recibió más refugiados ucranianos que Alemania y Polonia juntas, que son países que más refugiados ucranianos recibieron. De eso tampoco se habla. Así que estamos presenciando la época del fin del periodismo, cuando cualquier medio puede contar su historia. Incluso ya
término fake news ya es extemporáneo porque todas las news ya es un fake en alguna medida. ¿Es Rusia enemiga de Ucrania? Con esta pregunta cerré la entrevista que me concedió amablemente Oleg Yasinski. No, yo no creo en los pueblos enemigos. Incluso yo puedo decir más. Yo creo que los Estados Unidos, como el pueblo, no es el enemigo del pueblo ruso. Los pueblos de Europa, no son todos los pueblos, son hermanos. Entre los pueblos hermanos, realmente el pueblo ruso y ucraniano tienen tanta historia común, tantas cosas en común culturales, que incluso es un poco artificial la discusión si es un solo pueblo o son dos pueblos cercanos, porque tenemos Ucrania es un país que estaba muy rica por su diversidad, porque las zonas cerca de la frontera con Rusia, las zonas ucranianas eran más, se diferenciaban más de Ucrania occidental que varias regiones dentro de Rusia. Estamos viviendo en un mundo humano muy diverso, muy complementario, donde unos no podemos existir sin otros. En este caso no solo no son enemigos, sino yo siento que todo este espacio humano y cultural postsoviético es el mismo espacio donde todavía está viviendo el mismo pueblo con la misma memoria histórica. De hecho, yo creo que hay tanto interés, tanto empeño de enfrentar a los rusos con los ucranianos, no solo por Ucrania y Rusia, sino también borrar de la historia humana el gran recuerdo de la civilización soviética, de la historia soviética que dio posibilidad del desarrollo para estos pueblos que antes del periodo soviético era realmente parte del tercer o del cuarto mundo, era la parte atrasada. Y yo pienso que es una guerra primero que nada contra nuestra memoria histórica, porque si recordamos un poquito lo que pasó antes del año 91, prácticamente hay todo lo que nos une. Y temprano o tarde nosotros o nuestros hijos o nietos tendrán que volver a esta historia. En este sentido, estamos ahora en un momento especial porque sí hay una civilización planetaria. Nos guste o no nos guste, las fronteras entre los países es algo muy simbólico porque para los capitales no hay fronteras, para los organismos internacionales que normalmente funcionan en intereses de las corporaciones tampoco hay fronteras, y las fronteras hay para las personas, para seres humanos, sobre todo para los pobres, para los perseguidos, para los discriminados. Así que si estamos hablando de abolir las fronteras, pensemos en abolición de fronteras para todo. Y también no debe haber fronteras para pensamiento crítico, para pensamiento humano en general, porque nuestros pueblos y nuestras culturas no son nadie sin otros. Estamos en una permanente interacción e interdependencia. Estimados amigos, quiero dirigir la misma pregunta a ustedes. ¿Es Rusia enemiga de Ucrania? ¿Es Rusia la que amenaza la paz global, tal y como afirman los panfletos hegemónicos? Espero sus respuestas en los comentarios, y las respuestas que más me van a llamar la atención las voy a citar y las voy a mostrar en mi próximo vídeo. Mientras tanto, agradezco enormemente a Oleg Yasinski por atender amablemente mi canal. Además, agradezco su atención. Vuelvo a invitar a todos a que se suscriban a mi canal en Victor Veritas, en el cual, siendo ruso desde Moscú, comparto con ustedes los acontecimientos y las noticias más importantes desde mi país, Rusia, desde este enorme espacio euroasiático, y además aquí abordo los acontecimientos más importantes del planeta. Además, les invito a que se suscriban a mi canal de Telegram, donde también comparto diferentes noticias. Voy a dejar el enlace en el primer comentario. A ustedes nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos pronto.